Esther. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, José Trasovares y Agoney Melián. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos casi en hora con un pelín de retraso, ¿verdad? Pero apenas unos minutos, o sea que bien, vamos cumpliendo horarios. Bueno, como saben, siguiendo el programa, ahora tenemos la mesa redonda a la que hemos dado por título Abordaje de la diversidad e inclusión LGTBI en el ámbito del empleo. Como participantes en la mesa tenemos a Agoney Melián Sosa, que es miembro de la Comisión de Espíritu Empresarial y Emprendimiento de COE, Esther Martín Martín, que es secretaria de Acción Sindical, Mujeres y Juventud de Comisiones Obreras de Canarias, y a José Trasovares de Dios, que es jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife. Les explico un poquito lo que hemos pensado para la mesa, es que no fuesen tres exposiciones independientes y luego ya se cerrara con lo que ustedes como asistentes quisieran plantear, sino que vamos a hacer circular la mesa en torno a un guión de preguntas que hemos elaborado para que pueda adoptar la forma de coloquio. Entonces, sí que empezaremos con una pregunta ideada para cada una de las personas para que nos puedan dar una primera visión inicial desde el ámbito de actuación en que cada quien se ubica y luego ya después, que eso nos ocupará como aproximadamente la primera media horita de la mesa y luego la mesa tiene una duración total de 1 hora, en la otra media hora pondremos una serie de preguntas en común para generar un coloquio entre las personas participantes. Vamos a empezar con Agoney Melián, que como les decía es miembro de la Comisión de Espíritu Empresarial y de Emprendimiento de, de la COE. A ver, al compañero que lleva la parte técnica, creo que nos ha colocado aquí a José Trasovares, pero la primera intervención va a ser la de Agoney, si me está escuchando. No sé si me escucha. Para ver, porque entiendo que ha colocado a José Trasovares entendiendo que era él el primero que intervenía. No sé si él me está escuchando. Bueno, en cualquier caso, Agoney, ahí te estamos viendo y desde ahí te vamos a escuchar exactamente igual, ¿vale? Bueno, entonces, a ver, yo te voy a poner unas preguntas sobre la mesa para que tú nos des tu visión acerca de estas cuestiones, ¿no? ¿Qué visión tienes acerca de cuál puede ser la situación actual en Canarias con respecto al abordaje dentro del ámbito empresarial de la diversidad e inclusión LGTBI? Desde tu punto de vista, ¿qué nivel de información consideras que tienen ahora mismo las empresas y los departamentos de recursos humanos en esta materia y cuáles serían, desde tu punto de vista, las principales necesidades a abordar en estos momentos y dónde pueden estar las dificultades y las principales barreras existentes? Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña, y buenas tardes a todos y a todas aquellas personas que nos están siguiendo y escuchando. Antes de empezar, quiero decirles bueno, que cuando me enteré que existían estas jornadas y me enteré de esta mesa redonda, me parecía altamente interesante poder compartir con gente como don José y la compañera también Esther sobre este tema, ¿no? Sobre el tema LGTBI. Porque además de ser miembro de la Comisión de Fomento de la Cultura Emprendedora de COE, soy presidente de AGE Canarias y también soy empresario, ¿no? que es una cuestión que me gustaría destacar, porque esto creo que es interesante, ¿no? Y además estoy casado con un hombre y muy felizmente casado. Y por eso me parecía interesante tener la posibilidad de poder participar de esta mesa redonda, quizás primero como responsabilidad, como presidente de la organización joven
de la juventud empresaria, y en segundo lugar, pues quizás también por mi historia personal, ¿no? Que quizás me tocaba de primera mano. Lo que decía antes el compañero en su ponencia, habían algunas cosas en las que me parecían tan interesantes de ver, ¿no? Como el hecho de salir del armario o el hecho de la homofobia, ¿no? Yo he tenido que salir del armario tantas veces que ya sin saberlo me he vuelto activista, ¿no? O sea, el simple hecho de decir que soy empresario y que soy homosexual se ha convertido en un hecho revolucionario, ¿no? Porque como todo el mundo sabe, en el mundo empresarial todavía la mujer tiene un gran trabajo a la hora de conquistar esos puestos de responsabilidad, y lo mismo le pasa a cualquier persona que está incluida en cualquier tipo de diversidad, ¿no? En este caso yo además tengo suerte porque soy hombre varón blanco y gay, ¿no? Entonces, tengo mucha suerte dentro de las minorías, estoy en una posición verdaderamente buena, ¿no? Sin embargo, también he sentido homofobia en muchas de las situaciones que me he encontrado a lo largo de mi vida empresarial. Una de ellas fue presentarme a presidente de AGE Canarias, ¿no? Y esto sí que todavía en el siglo en el que vivimos y en la región en la que vivimos, que además es bastante gay friendly, sorprende. Y dicho esto, sí, me gustaría aportar algo que me parece muy interesante, que es que el mundo de la empresa es muy diverso. En España tenemos un 96% de pymes que están compuestas por muchísima gente, con lo cual generalizar acerca de este tema me parece casi que imposible. Pero como sí quería hacer una intervención que fuese interesante, o por lo menos que fuese una reflexión compartida y que luego lo podamos debatir, todas aquellas personas que nos están viendo y por supuesto mi compañero y compañera de mesa redonda, yo me he hecho empresario y me he metido en la organización porque entiendo que las empresas tenemos un poder transformador que no está siendo bien capitalizado. ¿Esto qué quiere decir? Cualquier persona que está 8 horas en un mismo sitio creando algo que es una cultura social corporativa. ¿Qué es esto de cultura social corporativa? La cultura social corporativa es el conjunto de acciones que hacemos que no tienen que estar regladas, o sea, que no están en una norma o que no tienen que estar de alguna manera regladas, simplemente es la forma en la que nos comportamos, ¿no? El poder transformador que puede tener a día de hoy cualquier empresa es tremendo. ¿Por qué? Porque si yo durante 8 horas o durante la jornada que sea hablo de igualdad dentro de mi compañía, el impacto que tengo en el entorno de la gente que trabaja en la organización es tremendo. Si esto lo llevamos a la diversidad, pues imagino que es absolutamente tremendo. Si nosotros tratamos temas como la homofobia o la transfobia o cualquier tema que tenga que ver con la diversidad dentro de una organización, probablemente estamos haciendo un favor a la sociedad, porque estamos educando a padres y madres desde un punto de vista diferente en que esto es algo maravilloso, ¿no? Yo quiero ser optimista y quiero pensar que todas las empresas que cada vez somos más millennials y que cada vez estamos más comprometidas con el ser humano y con el mundo que nos rodea, sí que creo que vamos a tener el poder transformador de poder ser útiles a la sociedad en lo que tiene que ver con esta cuestión. Dicho esto, no existe absolutamente nada. O sea, tenemos que partir de la base. Lo más interesante en este discurso es ¿con qué recursos cuentan los departamentos de recursos humanos? Pues con los que quiera el director o directora de recursos humanos, pero a priori ninguno, ¿no? No existe ningún reglamento, no existe ningún manual de buenas prácticas, no existe ningún congreso en Canarias que hable de este tipo. De hecho, hace unos años, que ya se venía haciendo, en Arona, muy acertadamente, organizaron un festival que el año pasado no pudo ser, pero que ya sé que este año va a volver, que es el ARN Culture and Pride, que es el primer festival LGTBI en Canarias que hablaba del mundo empresa. Y me llamó la atención. Hay tantas cosas de las que tenemos que hablar en las empresas a través de la diversidad. No existe un manual. No lo sé si el señor José Tovares
Trasobares, perdón, luego nos indicará si tiene muchas reclamaciones o si hay algún tipo de procedimiento, pero a priori no existe nada que dentro de una empresa, cuando existe discriminación, más allá de la valentía de la persona que está sufriendo esa discriminación, exista ningún mecanismo ni ningún manual de buenas prácticas. Con lo cual, por concretar, no quitar tiempo y escuchar a los compañeros y que luego la mesa redonda sea lo más interesante con lo que quieran preguntar las personas, desde mi punto de vista, lo bonito, lo bueno que tenemos las empresas es la capacidad o el potencial de ser transformadores en la sociedad, y eso nos estamos olvidando, ¿no? Estamos centrados en otras cosas y nos estamos olvidando que las empresas podemos hacer mucho bien a la sociedad y que estamos aquí para colaborar y para mejorar las cosas, ¿no? Y en segundo lugar, está todo el camino por hacer. Así que si nos sentamos en muchas jornadas como esta, en muchas mesas como esta, si nos sentamos la Inspección de Trabajo y los sindicatos para hablar de cosas bonitas y con mucho optimismo, estoy convencido de que en el futuro las cosas serán mucho mejor de lo que son hoy. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias por haberme invitado y es un placer compartir este ratito con ustedes. Muchas gracias, Aboney. Le damos entonces paso ahora a Esther Martín Martín, como les decía, secretaria de Acción Sindical, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras de Canarias. La pregunta que teníamos preparada para Esther, o las preguntas, se las formuló juntas, que pudiésemos compartir con las personas participantes en la jornada, el que nos dieras un poco una perspectiva acerca de cómo se está abordando desde la acción sindical la diversidad y la inclusión LGTBI, desde el punto de vista sobre todo de los convenios colectivos, si se están promoviendo algunas iniciativas y hay algún ejemplo de buena práctica en esta materia. Y ya conjuntamente con eso, ¿qué propuestas tienen ustedes desde comisiones qué propuestas están llevando a la negociación colectiva y cuáles son las reivindicaciones que tienen como organización sindical en esta materia? Pues muchas gracias, Begoña, y buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por esta invitación y felicitar pues este tipo de jornadas, estas quintas jornadas de los derechos LGTBI, los derechos humanos, totalmente imprescindibles y fundamentales pues para visibilizar, sensibilizar e informar, ¿no?, sobre la diversidad. Es importante que este tipo de jornadas se amplíen y sigan dándose en el tiempo. Comisiones Obreras, como sindicato, reivindica los principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad. Nos identificamos como sindicato sociopolítico y de clase, comprometidos pues, con la defensa de todas las personas trabajadoras, de trabajadores, trabajadoras, sin hacer pues, ningún tipo de distinción por su género, por su edad, por su origen y, por supuesto, tampoco por su orientación sexual, expresión o identidad de género, ¿no? En nuestro país se ha avanzado bastante en materia de derechos civiles, pero hemos de ser conscientes que aún queda un largo recorrido para que estos cambios sean asumidos por toda la ciudadanía. Esto no es una tarea fácil. Las comisiones obreras, como agente vertebrador de cohesión social, pues tenemos la obligación de velar por los derechos de las personas LGTBI y garantizarles pues igualdad de oportunidades, pero de forma real, de forma legal y de forma efectiva también, especialmente en el mundo del trabajo, que es pues nuestro principal ámbito de acción. En este sentido, la negociación colectiva es una herramienta excelente, es una herramienta fundamental para promover el acceso al empleo y la calidad del mismo, y así como es un gran instrumento en la lucha contra la discriminación e incluso contra el acoso laboral que se puede dar. En nuestro compromiso por la igualdad de trato y con la responsabilidad pues, de combatir también esa LGTBI-fobia en los centros de trabajo, para nuestro sindicato la formación juega un papel fundamental. Un papel fundamental, por ello promovemos que pues nuestras delegadas, nuestros delegados, la representación legal por comisiones obreras en los centros de trabajo de las personas trabajadoras tienen que estar formadas en igualdad, en diversidad,
pero también los propios cuadros sindicales, porque todas estas personas van a influir en las mesas de concertación social, impulsando normativas, impulsando leyes, impulsando acuerdos con las administraciones públicas, pero también participando en la negociación de convenios colectivos, en los planes de igualdad que afortunadamente han tenido en el último año un impulso muy importante, sobre todo tras la publicación del Real Decreto 901, pero también para establecer protocolos para prevenir, para poder denunciar y para poder corregir situaciones, en este caso, pues de ataque a las personas en lo referido pues a su orientación sexual y a su identidad de género, ¿no? Por eso es importante la formación. Lo impulsamos también a través de las mesas de concertación, a través de los planes de formación en las empresas, pues para que existan módulos o aunque sean acciones formativas, pues relativas a todo esto, relativas a lo que es la orientación sexual, a la diversidad, a la inclusión, porque es totalmente fundamental la sensibilización y la formación, que para nosotros, para nosotras desde nuestra organización sindical, pues son elementos totalmente esenciales en nuestra acción sindical, en nuestro día a día, en el papel que el sindicato tiene que tener, no solo dentro de las empresas, sino también como posibilidad de cambiar, ¿no? La propia sociedad, como decía, convenios colectivos, planes de igualdad, protocolos, pero que establezcan medidas de forma transversal, pues para mejorar no solo las condiciones laborales de las personas trabajadoras y la calidad del empleo, sino que puedan acceder al mismo, al menos en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Algunas de las cláusulas que solemos intentar pues incluir dentro de los convenios colectivos pues suelen ser cláusulas pues, a nivel general, pues de igualdad de trato y no discriminación en el ámbito de la empresa o del sector que tenga la actuación en ese convenio colectivo, luego con cláusulas más específicas que pueden, pues que aborden la igualdad de trato para las personas LGTBI en el acceso al empleo, como comentaba, en la contratación, pero también en su promoción laboral, en la formación, incluso en la prevención de los riesgos laborales, que es muy importante, porque tenemos que incluir en el ámbito de la salud laboral esa LGTBI-fobia como un riesgo psicosocial. ¿Para qué? Para que de esta forma puedan existir medidas de prevención pues, del acoso laboral para estas causas. Hemos incluido también articulado específico y es lo que promovemos, pues por ejemplo, para las personas trans de forma más específica, en forma de permisos para la asistencia al médico, para los procedimientos administrativos, para cualquier otra actividad que tengan que desarrollar y que precise, pues, ante la realización del proceso de transición y para que toda ella no computen, pues, a efectos de despido objetivo por absentismo. Es preciso también blindar, incluso a nivel normativo, el derecho al mantenimiento del empleo de la persona que decida iniciar un proceso de transición y que no pueda ser despedida por este motivo. De la misma manera que se protege a una mujer que está embarazada y que no puede ser despedida por ese motivo, pues se tiene que proteger a la persona trans que quiere hacer pues, su proceso de transición libremente y que no pueda puede verse despedida esta persona por esta situación. En los convenios colectivos, como digo, la importancia de poner en marcha protocolos específicos, también para la prevención, para la actuación ante situaciones de acoso, pues por la orientación sexual, por la expresión de género, por la identidad de género que tenga la persona. Y las empresas tienen que establecer esos protocolos para donde se incluyan unas medidas incluso complementarias, además de esa prevención y esa actuación de las que decía, incluso con medidas sancionadoras, en el sentido que en función de la gravedad de la falta, pues sea considerada pues, una falta grave o muy grave. Pues, todo esto tiene que ir cambiando la mentalidad
de las personas trabajadoras en el seno de las empresas, pero también de las propias mercantiles. Y estos protocolos consideramos que son herramientas importantes pues, para ir dando pasitos. Dentro de nuestras reivindicaciones y dadas todas esas dificultades que tienen las personas LGTBI de acceso al empleo, especialmente de las personas trans, entendemos que es importante que se establezcan programas específicos de inserción laboral para que estas personas puedan acceder a un puesto de trabajo, porque los índices de paro se disparan. O sea, y de la misma manera que se establecen en las políticas activas de empleo programas específicos de inserción laboral, pues para personas jóvenes, para personas mayores de 45 años, dadas sus dificultades de acceso al mercado de trabajo, se tienen que establecer este tipo de programas, este tipo de políticas activas de empleo que permitan también a las personas incorporadas, a las personas trans específicamente, dado su porcentaje de desempleo, incorporarse al mercado de trabajo. Por supuesto, la importancia y la necesidad de una enseñanza y de una educación que sea inclusiva, que sea integradora, que tenga esa perspectiva de igualdad, ¿no? En definitiva, pues las propuestas de comisiones obreras son amplias, son diversas. Intentamos seguir todas y todos formándonos para ser más efectivas y efectivos pues, para todas las personas LGTBI de cara a las administraciones, de cara a la concertación social, de cara a las empresas. Y bueno, todas nuestras propuestas por lo que tienen en común es eso, es garantizar que todas las personas trabajadoras pues tengan los mismos derechos y que la igualdad de trato y la igualdad de oportunidades sea legal, sea real y sea efectiva. Por lo tanto, es pues una premisa dentro de las reivindicaciones sindicales que hacemos desde Comisiones Obreras Canarias. Yo espero que no se me haya quedado atrás, Begoña, ninguna de tus preguntas y en cualquier caso intentaré complementarlas con el resto de compañeros con el que, por cierto, es un placer compartir esta mesa. Sí, no te preocupes, Esther. Yo estoy planteando unas preguntas introductorias para cada quien, pero ya a partir de aquí después vamos a seguir dialogando. De hecho, bueno, yo ahora le voy a dar paso a José Trasobares, pero cuando él termine ya aboné y me decía que le gustaría también plantearte alguna pregunta, entonces vamos a dejar ahí un momento de intercambio entre ustedes tres después de esta aproximación inicial y luego ya yo sigo formulándoles preguntas que ya serán comunes, las pondremos sobre la mesa y pueden intervenir cualesquiera de ustedes, ¿vale? Muchas gracias, Esther. Bueno, pues damos ahora entonces paso a José Trasobares de Dios, como les decía, es jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife. La pregunta que tenemos para él es si puede un poco ilustrarnos sobre qué herramientas y mecanismos legales tiene la Inspección de Trabajo como institución pública que permitan afrontar posibles casos que lleguen a detectar de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, tanto si es en el acceso al empleo o como ya estando dentro de los espacios de trabajo, cualquier tipo de discriminación que se pueda dar a una persona que ya está empleada. Bueno, buenas tardes a todas las personas asistentes. Y lo primero que quisiera es felicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la organización de estas interesantes jornadas y a todas las personas que han dado soporte y apoyo a su materialización, sobre todo por el elevado tenor de los ponentes y partícipes en las distintas mesas, ¿no? Además, agradecer, cómo no, que se haya tenido en consideración la presencia de la Inspección de Trabajo en ellas, por si puede aportar algo de luz en este ámbito o en esta materia. Y respondiendo a la pregunta, bueno, pues debo decir que la Inspección de Trabajo cuenta con muchas y numerosas herramientas normativas e instrumentales para hacer frente a este tipo de actos contrarios a, bueno, a la identidad sexual, a la orientación sexual de los trabajadores, ¿no?
Y me gustaría decir que la Inspección de Trabajo es un servicio público que tiene encomendada la vigilancia del cumplimiento de la normativa de orden social y, en su caso, pues la exigencia de las responsabilidades pertinentes ante su incumplimiento, ¿no? Además de otra serie de funciones de mediación en conflictos laborales o de asesoramiento. Y dentro del ámbito del ordenamiento jurídico social, bueno, pues se recogen un conjunto de lo más variado de materias y disciplinas que recaen dentro de nuestro ámbito de actuación. Derecho laboral, seguridad social, prevención de riesgos laborales, pero en particular la ley de la Inspección de Trabajo recoge como función velar por el cumplimiento de la normativa de igualdad de oportunidades y ausencia de discriminación, ¿no? Y es aquí, bueno, pues donde desplegamos nuestra acción ante cualquier posible acción que pueda ser discriminatoria, que reporte un tratamiento más o menos favorable ante situaciones análogas basado en cualquiera de las circunstancias que recoge nuestro ordenamiento jurídico. Y hoy hay que felicitarse porque en los últimos tiempos las discriminaciones en razón de orientación sexual ya forman parte del derecho positivo. Hasta la fecha había que recurrir a algún tipo de interpretación analógica para enmarcarlas dentro de las discriminaciones en razón o por razón de género, pero hoy la orientación o las discriminaciones en razón de orientación sexual tienen su concreto precepto regulado. A partir de ahí, bueno, pues estamos muy pendientes de todo género de discriminación directa o indirecta, entendiendo por tales aquellos comportamientos aparentemente neutros, pero que suponen una desventaja palpable encubierta bajo una finalidad ilícita o ilegítima, ¿no? Junto con las discriminaciones nos enfrentamos también a, bueno, pues a otra serie de actuaciones que, basadas en la identidad de género o en la orientación sexual, pues pueden tener también unas notas de antijuridicidad, como por ejemplo la falta de consideración a el derecho a la intimidad o la consideración debida a la dignidad del trabajador y, por supuesto, los casos de hostigamiento, de acoso, en los que, bueno, pues ponen en prácticas conductas no deseadas, basadas precisamente en la orientación sexual, que tienen un objetivo o un propósito de crear un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo, ¿no? Ante estos escenarios y frente a estos retos, debemos reaccionar con las herramientas que pone a nuestro servicio el Estado de Derecho, que no son pocas ni tampoco precisamente ineficientes, ¿no? Vaya por delante que la Inspección de Trabajo tiene la condición, o los funcionarios y funcionarias de la Inspección de Trabajo tienen la condición de agentes de la autoridad o autoridad pública, según se trate de inspectores o subinspectores, y por tanto despliegan una serie de potestades exorbitantes a la hora de acceder a los centros de trabajo, tomar declaración a cuántas personas consideren pueden aportar luz sobre los hechos investigados, examinar todo género de documentación y otra serie de potestades que, bueno, pues, en este orden no vienen al caso, pero que en otros órdenes jurídicos sí son absolutamente necesarios. Me gustaría decir o destacar que los funcionarios de nuestra institución tienen un deber de sigilo absoluto en el quehacer de sus cometidos. Por tanto, guardando una absoluta confidencialidad tanto respecto del origen de su actuación, la queja o la denuncia que se formule, como respecto de los datos a los que haya podido tener conocimiento tras el despliegue de las acciones inspectoras, ¿no? Y además, bueno, pues precisamente por esa condición podemos recabar el auxilio de un montón de instituciones públicas e incluso privadas y, por supuesto, de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado si tal caso llegara a ser necesario. Entre nuestras facultades, por supuesto, está la de entrar libremente en todo centro de trabajo a cualquier hora del día o de la noche con el propósito de investigar en función del cometido, bueno, pues con el propósito de investigar los hechos denunciados. Además, se puede, como he dicho, reclamar la presencia del empresario, de trabajadores, de peritos, de técnicos en dependencias inspectoras para tomar declaración y, bueno, pues tomar todo tipo de muestras, realizar croquis, examinar documentos, etc. Tras el despliegue de todas estas facultades, entendiendo por tales
las que se ponen al servicio de la persecución de comportamientos irregulares en materia de igualdad de trato o discriminatorios en razón de orientación sexual, pues la Inspección de Trabajo tiene 3/4 importantes medidas que puede llevar a la práctica. En los casos más suaves, que dicho sea de paso, en esta materia no suelen ser suaves, se puede advertir o requerir al sujeto responsable en lugar de iniciar un expediente sancionador. Dice la norma, siempre que no se deriven perjuicios para los trabajadores. Es obvio que cualquier trabajador o trabajadora que sufra algún tipo de atentado contra su intimidad o discriminación en el empleo o una vez empleado, como consecuencia de su orientación sexual, se le ha irrogado un perjuicio más que plausible. Por lo tanto, la advertencia o el requerimiento tiene muy poco campo de acción en esta materia. La segunda potestad es la posibilidad de iniciar un procedimiento sancionador ante la comisión de una infracción en materia de igualdad, en materia de discriminación o en materia de acoso. Disculpen. Y por último, y esta sí me parece una facultad muy interesante, una vez incoado el expediente sancionador, la Inspección de Trabajo puede promover ante la jurisdicción social demandas de oficio en la que se recojan las bases de los perjuicios causados a la persona trabajadora que ha sufrido este tipo de prácticas al objeto de determinar la indemnización correspondiente, ¿no? Respecto de las infracciones administrativas que pueden aplicarse en este orden, pues son varias y todas calificadas como de máxima gravedad, muy graves, lo cual comporta la posibilidad de imposición de sanciones pues francamente onerosas, que van desde los 6.251 euros hasta los 187.000 euros aproximadamente. Vamos, descarto las cifras menores, dependiendo de que hayan ocurrido circunstancias agravantes, daños para la integridad moral, como antes apuntaba la representante de Comisiones Obreras, bueno, o daños psicosociales que puedan dejar algún tipo de secuela o de repercusión. En principio, las infracciones son básicamente por actos del empresario que fueran contrarios al respeto a la intimidad y consideración debida al trabajador. Pero también aquellas decisiones unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones directas o indirectas en el empleo o una vez empleado en materia de retribución, jornada o condiciones laborales, cuando estas discriminaciones traigan su causa en la orientación sexual de la persona trabajadora, ¿no? Y por último, y este sí me parece un precepto sancionador interesante, porque no permite eximir al empresario de su responsabilidad invigilando, se califica como infracción muy grave el acoso por razón de orientación sexual cuando éste se produzca dentro del ámbito de las facultades de dirección del empresario y, siendo conocida por éste, no haya tomado medida alguna para evitarlo. ¿Esto qué significa? Que la discriminación, el acto atentatorio contra la dignidad del trabajador o de la trabajadora puede provenir no solo del empresario, sino del entorno de los compañeros de trabajo. Y el empresario no puede permanecer impasible ante esas actitudes, sino que debe cortarlas de inmediato con su potestad o con su poder de dirección materializado, me imagino, a través de la potestad disciplinaria. Además, me gustaría llamar la atención, y no quiero extenderme por no hurtarle tiempo al resto de los ponentes o del público asistente, que bueno, pues nuestra Dirección General está tan concienciada con esta realidad como que en sus planes de acción bianuales, trianuales, en estos momentos el plan director de la Inspección de Trabajo 2018-2021 ha adoptado la decisión de crear una unidad de igualdad en todas las inspecciones provinciales. En esta provincia la integran 3 compañeras encargadas de verificar cualquier tipo de discriminación por cualesquiera de las causas que marca nuestro ordenamiento jurídico. Y además se ha expresado la voluntad, no materializada aún,
de diseñar campañas específicas de control de condiciones discriminatorias o acciones discriminatorias en el colectivo LGTBI, siendo la primera vez que yo observo que se pone o que se nombra específicamente a este colectivo como bueno, pues uno de los núcleos, uno de los nichos de posibles vulneraciones de derechos en el ámbito de las relaciones laborales. Además, bueno, pues todos los inspectores e inspectoras de esta provincia acuden o asisten a programas formativos en la Escuela de Inspección, entre los cuales pues, los más novedosos, los más recientes, tienen que ver con políticas de igualdad, sobre todo, bueno, pues derivado o dimadante de las recientes normas aprobadas, los Reales Decretos 901 y 902, derivados de, en su día, el Real Decreto Ley 6/2019. Por último, dos cuestiones muy importantes en cuanto a herramientas, puesto que es por lo que me pregunta. Cuando nosotros consideramos que el comportamiento empresarial o de los compañeros de trabajo revela una entidad antijurídica de tal magnitud que supera el ámbito de la potestad sancionadora de la Administración y nos planteamos que pudiera ser constitutivo de delito, tenemos la obligación, y así lo hemos hecho en otros órdenes, de comunicarlo de inmediato a la Fiscalía para que depure las responsabilidades penales pertinentes. Aquí estamos hablando de algo mucho más serio que una multa. Aquí hablamos de privación de libertad. Y por último, en todos los procesos en los que intervenga algún tipo de discriminación, hay una herramienta legal, entiendo, esencial, que podría parecer paradójicamente contraria a un Estado de Derecho, que es lo que denominamos la inversión de la carga de la prueba. En un Estado de Derecho, por lo general, quien formula la acusación o sostiene la pretensión ha de acreditarla o probarla. Pero en estos casos se invierte la carga de la prueba y la víctima no tiene que probar absolutamente nada, sino es el acosador, es el discriminador el que tiene que justificar en forma suficiente y bastante que la conducta que se le achaca no ha acontecido. Con lo cual esto libera a la víctima de una situación de acoso, de hostigamiento o de discriminación de la probatio diabólica de tener que acreditar este tipo de actos. Muchas gracias, José. Y también por que creo que más o menos nos vamos ajustando a ese tiempo que nos habíamos dado. Entonces, como decía, antes de pasar yo a formularles más preguntas que tenía para ustedes, Agoney me escribía diciéndome que le gustaría, ¿verdad?, ya poder interpelar al resto de las personas participantes que tenía alguna pregunta. Pues nada, cuando tú quieras, Agoney, igual que si Esther o José quieren en relación a lo que ha planteado cada una de las personas de la mesa, plantear cualquier cuestión entre ustedes, pueden tomar la palabra cuando quieran. Bueno, pues la verdad que las intervenciones han sido súper interesantes, hasta tal punto que me he apuntado también alguna para el señor José Trasobares. Tengo dos. Yo soy de los que piensa que la homofobia no es un problema empresarial, sino es un problema personal, o sea, es un problema de personas, ¿no? Por eso tengo una duda, que es abrir un melón que ya sé que es no, pero bueno, yo lo planteo a ver qué circunstancias. ¿Qué ocurriría si la discriminación sexual fuese de un empleado a un empresario? O sea, ¿qué medida se contempla? ¿Cómo se podría resolver esta situación? Le pregunto al señor José Trasobares. Y en segundo lugar, en caso de que un empresario identifique una actitud homófoba dentro de, o transfoba o lo que sea dentro de una empresa, ¿cuál sería la metodología a seguir? O sea, ¿somos nosotros quien llamamos a la inspección? ¿Tenemos algún tipo de sanción que debemos aplicar las empresas? No sé cómo se haría, o sea, no lo tengo claro, más allá que despedirlo de manera improcedente que le cuesta dinero al empresario. Con lo cual, esto es muy importante para mí, saber cómo se hace disciplinariamente. Y a la compañera Esther, la verdad que me parecía muy interesante cuando hablaba de formación. Y yo me preguntaba que qué tipo de formaciones dan dentro de su sindicato, dónde consiguen los materiales y si este tipo de formaciones son compartidas con las empresas. O sea, si es un proyecto que se hace de manera compartida con las empresas. La pregunta viene porque yo tengo una empresa de formación
que trabaja directamente con las empresas, o sea, con recursos humanos, y en los últimos 5 años, que es lo que yo llevo, que es muy poquito, nunca me han planteado hacer una formación sobre diversidad. Con lo cual estoy muy interesado por saber cuáles son esas formaciones, dónde podemos acceder. Y sobre todo, hay una cosa que es el diálogo social, que yo creo que a veces deja fuera a la mayor parte de la sociedad, que es el 96% de autónomos y pymes, ¿no? Y me gustaría saber, y ya esto es una propuesta que te hago, compañera Esther, de qué manera podemos ponernos de acuerdo las organizaciones empresariales de menor calado, no COE, sino, por ejemplo, jóvenes empresarios, para poner en marcha proyectos de incidencia real en lo que tiene que ver con la diversidad. O sea, que más de allá de un plan o más de allá de un discurso bonito, ¿qué podemos hacer para que esto, que a mí me parece verdaderamente importante, llegue de verdad a empresas que tengan entre 1 y 9 empleados, por ejemplo? Ahí va mi propuesta y mis preguntas. Y perdona, Begoña, porque yo me vengo arriba, empiezo a preguntar y la verdad que me parece súper interesante. Muchas gracias, compañeros. Begoña, te tienes que quitar el mute. Te tienes que quitar el mute. Exactamente. Les decía que dejo un poquito, pues para lo que les planteaba Gonei, pero que dejemos también después espacio para las otras 2 preguntas que yo quería plantearles a ustedes 3, ¿vale? En todo caso, bueno, primero felicidades a Gonei, si me permites tutearte, por tu intervención, tu valentía y tu ejemplo. En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión no es una cuestión de derecho laboral, es una cuestión de educación social. Y por lo tanto encaja con dificultad en las herramientas que son estrictamente laborales. Respecto de si el trabajador acosa, hostiga, porque no puede discriminar al empresario, vamos a ver, la inspección de trabajo nada tiene que ver, porque el sujeto obligado al cumplimiento de la normativa laboral es el empresario. Lo que tendría que hacer el empresario es proveerse de medios de prueba bastantes y suficientes para proceder al ejercicio de la potestad disciplinaria. Y, por supuesto, la vía penal está abierta para ese tipo de conductas o de comportamientos. Respecto del empresario que tiene un trabajador que está realizando cualquier tipo de acto ilícito, antijurídico, en razón de la diversidad de género, de la identidad de género o de la orientación sexual, vamos a ver, tiene que actuar de inmediato, porque ya les he leído antes el artículo 8 respecto de si tiene conocimiento y no ejerce las potestades. Y esas potestades forzosamente tienen que ser disciplinarias. Pero enlazando con lo que dijo antes Esther, en materia de protocolos para este género de actuaciones discriminatorias u otras de cualquier otra índole, sería necesario, articular el seguimiento de ese protocolo con la intervención de aquellos trabajadores que formen parte de la comisión de investigación o depuramiento. ¿Para qué? Para que luego no se convierta en un premio para el acosador y obtenga una calificación en sede judicial de despido improcedente con los correspondientes conceptos indemnizatorios. Sería como premiar al delincuente, ¿no? Todo esto es a lo mejor parecer en derecho. No sé si de alguna manera he contestado o respondido. Muchas gracias, sí me ha contestado. Bueno, pues creo que me toca. Sí, Madre mía, cuando empiece el turno de preguntas. Esto va a ser no parar. Bueno, yo voy a aprovechar y tomando las palabras de don José, incidir en la importancia de esos protocolos que se... Bueno, pues te tuteo. Esos protocolos que son muy importantes, primero para proteger a las personas y también para proteger a la propia dirección de la empresa, protocolos evidentemente a negociar entre la representación legal de las personas trabajadoras y la propia dirección de la empresa. ¿Sobre qué tipo de formación damos en comisiones obreras? Mira, tenemos, bueno, voy a empezar. Podéis acceder a toda la formación a través de la Escuela Sindical de Comisiones Obreras, que es la Escuela Muñiz Zapico,
donde además la formación es accesible de forma gratuita. En la página web de Comisiones Obreras Canarias, por ejemplo, tenemos publicado, tras editar diversas guías, manuales, códigos de buenas prácticas, o sea, material suficiente. ¿Qué tipo de formación es? Es formación de elaboración propia, porque afortunadamente nuestra organización cuenta con grandes personas profesionales en la materia, pero que, como digo, es de acceso público y gratuito para todas las personas que quieran acceder a la misma. Y luego lo último que comentabas es, pues, estas pequeñas empresas y las personas que son autónomos y autónomas. Bueno, pues, como bien sabes, en Canarias tenemos la ley en Canarias de Concertación Social, donde están representadas las organizaciones patronales y sindicales más representativas de nuestra comunidad autónoma. Ahora bien, si no funciona a través de las propias organizaciones, pues considero que la autonomía de las partes de pues intentar ponerse en contacto con las propias administraciones, con las consejerías, con la viceconsejería. Es más, ahí tenemos el ejemplo del activismo social, ¿no? Donde afortunadamente hemos conseguido la ciudadanía grandes logros. Y, por supuesto, Comisiones Obreras Canarias se pone a disposición para poder colaborar y mejorar en todo lo que podamos, ¿no? Estamos a disposición del conjunto de la ciudadanía y, por supuesto, de las personas que son autónomos, ya de forma más específica. No sé si he escapado yo con tus preguntas. Bueno, te tomo la palabra y Por públicamente y supuesto. seguramente grabando, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias queremos entablar esta relación y conversación que seguramente tan productiva será en el futuro, Esther. Estoy totalmente convencida, y estas sinergias que se sacan, que siempre podamos pues, sacar de ellas la mayor productividad y sobre todo ser útiles, ¿no? Para la ciudadanía, que creo que de eso se trata. Totalmente. Muchas gracias, compañera. A ti. Bueno, entonces les dejo ya las otras preguntas que tenía preparadas para ustedes, se las pongo ya las tres sobre la mesa porque como vamos, veo que el tiempo vamos justitas y por dejar después, si efectivamente la gente que está participando inscrita en las jornadas quiere plantearles a ustedes más preguntas y si no, pues seguimos el diálogo y el coloquio. Pero estas otras tres preguntas que tenía en común para ustedes. La primera, si consideran que para seguir avanzando en materia de diversidad e inclusión LGTBI en las empresas sería necesario tener una legislación y unos reglamentos similares a los que sí existen actualmente en materia de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. ¿Considera que eso es necesario para seguir avanzando y qué diferencia desde el punto de vista de ustedes marcaría el tenerlo, que actualmente no lo tenemos, con respecto a la situación actual, si consideran que sea necesario para avanzar y si habría ahí alguna diferencia entre tenerlas y no tenerlas? Esa es una que me gustaría concretamente que contestara desde la perspectiva de cada quien. Y luego las otras que se las dejo también sobre la mesa. ¿Qué retos consideran que hay pendientes? ¿Y qué sinergias creen que se pueden generar desde sus respectivos ámbitos? Porque desde donde está cada quien, ¿no? ¿Qué se puede hacer que confluya y que de modo sinérgico haga que el avance sea más rápido? Porque habitualmente pensamos siempre que la pelota está en el otro tejado, ¿no? Entonces, ¿qué creen que se puede hacer conjuntamente para confluir y para impulsar? Entonces, bueno, les doy paso ya para que contesten, pero sí me gustaría que me dijeran algo sobre cada una de las cuestiones que estoy planteando, que no se dejen ninguna atrás, aunque sea muy breve, ¿vale? No se extiendan mucho para luego dar paso a la gente que nos quiera plantear algo, pero sí que al menos alguna pequeña pincelada en torno a esto. Disculpen, en el orden que quieran, pueden ir tomando la palabra ustedes como quieran. Como inspector de trabajo y teoría experto en leyes, a mí me gustaría hacer una brevísima reflexión.
primero, yo como aplicador de la norma no soy quien para decir hacia dónde debe evolucionar. Me limito a aplicarla y a sufrir sus carencias si es que existen, ¿no? Yo creo que en materia de protección a la diversidad sexual, a la orientación sexual, se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Es decir, hace 40 años, perdóneseme el relato, porque además como soy veterano, yo probablemente ya estuviera en el kinder, ser homosexual estaba penado. O sea, era un delito. Y hoy es precisamente al contrario. Eso pone en valor toda la evolución de la situación. De hecho, ha habido momentos en los que parece que la orientación sexual no era trascendente y se encajaba dentro de la discriminación de género. Cuando hubo una sentencia pionera de la Unión Europea que dijo que la orientación, el sexo o que el género no es un hecho biológico o no es solamente un hecho biológico, sino es además un hecho sociológico que debe ser tenido en consideración. Y en los últimos tiempos, desde el año 2003, tras la Ley Orgánica de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, o Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 3/2007, hasta los recientes reales decretos, no se ha hecho sino avanzar e incluir, primero, entre las causas de discriminación. Fíjense que la Constitución no tiene como causa de discriminación la orientación sexual, pero ya el Estatuto de los Trabajadores sí, y todo el conjunto de normas de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que hay que centrarse en lo positivo, independientemente de que sigamos avanzando. Ahora bien, el avance a mí me parece delicado, porque imitar a los instrumentos o herramientas que se han aplicado en la igualdad de género supone probablemente entrar en colisión con el derecho a la intimidad del colectivo LGTBI, que tendría que exteriorizar su situación si quiere ser incluido en algún tipo de programa. Y eso me genera importantes dudas, ¿no? Entonces, yo de momento me conformo o me doy por satisfecho con los últimos avances legislativos y despliego toda la acción a, bueno, pues, a programas de responsabilidad social corporativa, como ya se han comentado, en el seno de las empresas, a señas o distintivos de calidad a la hora de crear un entorno emocional apacible, lo que llamamos el salario emocional, donde con independencia de tu orientación sexual te encuentres cómodo, no te encuentres hostigado, aislado, aterrorizado de exteriorizarlo por las consecuencias que puedas. Si quieren, continúo yo. Si quieren, continúo yo. Me parece muy interesante lo que acaba de decir el señor José Trosobares. Yo, por mi parte, lo que tengo que decir es sobre la primera cuestión, pues las leyes siempre ayudan. Es verdad que si no hay educación social, que hablábamos antes, la ley será una norma a cumplir que, bueno, estará coja, ¿no? Pero la ley obviamente tiene que acompañarnos a lo largo de la historia según el momento contextual. No entiendo cómo no es posible que ya esté aprobada la ley trans. Creo que es una cuestión que es indiscutible. Una minoría que ha vivido excluida durante muchísimos años tiene que sacar una ley para tener una vida en dignidad. O sea, no pide mucho más, ¿no? ¿Y qué medidas deberíamos de tener? Yo creo que hay una que se está cumpliendo hoy, que además creo que es que la tenemos que celebrar, y de hecho cuando se pueda pospandemia deberíamos de reunirnos el inspector, comisiones obreras, nosotros, para hablar del sexo de los ángeles si es necesario, pero sobre todo para poner en valor qué es lo que está ocurriendo y yo creo que optimizar de alguna manera los recursos y ir más cohesionados, ¿no? La palabra que decíamos es sinergia, ¿no? Y esto es lo que creo que tiene que ocurrir, independientemente de si vamos a sacar cosas más productivas o menos productivas, estoy convencido de que lo que sí sacaremos es lo que no hay que hacer, porque nos sentaremos todos a mirar lo que se ha hecho mal y ahí tenemos un punto de partida para hacer las cosas mejor. Con lo cual, por supuesto que tiene que haber ley, pero como digo siempre, acompañado de otras medidas. Hay que trabajar mucho la educación social, estamos volviendo para atrás, estamos volviendo a criminalizar la homosexualidad, los chavales vuelven a insultarse llamándose maricón, y esto es una cosa muy grave.
que estos chavales irán creciendo y formarán parte de las empresas en el futuro, chavales, chavalas. Y por otro lado, los sindicatos, las administraciones públicas, la educación, las empresas, tenemos que estar todos a una. Y esto solo lo conseguimos si nos sentamos y dialogamos, aunque no estemos de acuerdo en todo, probablemente llegar a un mínimo común es lo que nos hace seres humanos, con lo cual sinergia y diálogo es lo siguiente que tenemos que poner en marcha para sacar medidas que sean efectivas y que sean reales y que no sean simplemente un propósito de buenas intenciones, que es donde nos quedamos muchísimas veces con muy buena voluntad, pero sin plan de ejecución. Bueno, yo considero, bueno, desde Comisiones Obreras entendemos que sí que es preciso y necesario disponer de una legislación que sea específica. Porque si bien es cierto que hay legislación pues, para sentar las bases y poder corregir desigualdades, como puede ser la Directiva Europea 2000/78, que nos habla de la igualdad de trato en el trabajo y en el empleo, y de que hay que proteger a las personas, a los colectivos que son susceptibles de poder ser discriminados, o en nuestro propio ámbito nacional, en el que además nuestro país es referente a nivel mundial de derechos de las personas LGTBI, no solo en cuanto al matrimonio igualitario o a la adopción, sino contra cualquier tipo de discriminación conforme establece el artículo 14 de nuestra Constitución, pero también tenemos afortunadamente el Código Penal en lo referido a los delitos de odio. El Estatuto de las Trabajadoras, de las Personas Trabajadoras o el propio BEP también contempla, ¿no? este tipo de discriminaciones, y sin embargo no es suficiente para corregir la discriminación que existente, ya que pues, todas estas normas, estas directivas, lo que sirve es para sentar esas bases, ¿no? Pero no para erradicarlas. Pero bueno, es un comienzo, ¿no? Para poder dar impulso. Por destacar pues, la importancia de salvaguardar esos valores de igualdad, de no discriminación, pero como sociedad. Comentaba a Oney cómo vuelven a salir, ¿no? Esos discursos del odio, y es muy preocupante. O sea, la mayoría social no se puede permitir dar pasos atrás en contra de derechos y de las libertades de las personas, y nuestro país eso no lo puede permitir. Luego resaltar, pues por ejemplo, la estrategia LGTBI Plus 2020-2025, que fue aprobada por la Unión, donde la Comisión Europea, digamos que se equipa para poder desempeñar un papel más fuerte en defensa y promoción de los derechos del colectivo LGTBI+, y establece pues un conjunto completo de acciones, de propuestas legislativas, pero también de programas de financiación, que es totalmente imprescindible para poder desarrollar luego las normas, ¿no? Contar con esa financiación. Esta norma, desde Comisiones Obreras entendemos que es muy importante porque se estructura en torno a 4 pilares fundamentales, que es combatir la discriminación, garantizar la seguridad, poder construir pues sociedades que sean inclusivas, e incluso liderar ese llamamiento a favor de la igualdad de las personas LGTBI en el mundo, donde siguen habiendo personas que son asesinadas por su condición sexual, y esto es totalmente intolerable. El que la Comisión Europea ponga en marcha esta estrategia puede ser muy importante. Por todo esto, pues yo me ratifico en que la legislación existente no es suficiente pues, para poder erradicar todas estas desigualdades que sufren las personas LGTBI, y por eso se precisa de una ley estatal que nos facilite las herramientas necesarias para acabar con las discriminaciones, en este caso, desde la inspección de trabajo, desde las organizaciones empresariales, desde las organizaciones sindicales, desde la sociedad civil. Necesitamos y precisamos de eso, de una ley estatal que salga de una vez por todas y que ampare a las personas. Así que, ¿qué retos nos quedan por delante? Bueno, nos quedan muchísimos hasta que no logremos una igualdad real y efectiva entre las personas
en que todos y todas podamos disfrutar de las mismas libertades y de las mismas oportunidades, los retos van a seguir así, pero por poner uno así, un reto que puede ser alcanzable, que tiene que ser alcanzable ya a muy cortito plazo, pues posiblemente sea la aprobación de esa proposición de ley contra la discriminación sexual, de identidad, de expresión de género. Bueno, la comúnmente, porque se me van a quedar muchas denominaciones atrás, pues la comúnmente conocida como Ley de Igualdad LGTBI, que va a ser un paso muy importante, que es un paso imprescindible para garantizar que las personas LGTBI alcancen una igualdad que sea legal, o sea, una igualdad respecto al resto de la sociedad. O sea, la ley de igualdad LGTBI yo creo que es totalmente imprescindible y en definitiva considero que como sociedad el reto debe ser pues que todas las personas seamos iguales, pero de forma legal, pero también de forma real y efectiva, que eso es muy importante y esos son, considero, pues esos retos a muy, muy corto plazo y que creo que estamos vamos, que podemos conseguirlo, que ya solo le queda un impulsito para que sea una realidad. Muchas gracias, Esther. Luego, bueno, se me quedaba lo de la sinergia, creo, pero creo que vamos un poco mal de tiempo, ¿verdad, Begoña? Sí, si no te importa, sí recordarle a las personas participantes que si quieren plantear alguna pregunta pueden irla dirigiendo por el chat. Yo no sé si puede haber ocurrido a lo mejor lo mismo de antes, que alguna pregunta se la hayan dirigido directamente a alguna de ustedes tres. Si es así, sí, o bien si pueden ustedes leer por si tuvieran alguna, o si el compañero, si ve que ustedes tienen alguna, me la redirige, ¿vale? Porque estaríamos ya dentro del turno de preguntas para las personas participantes. Pero no obstante, como yo de momento que me haya llegado a mí no veo ninguna, ¿les ha llegado alguna a ustedes? ¿No? Vale. Bueno, recordarle a las personas participantes que si quieren nos las pueden formular y entonces entre tanto vemos si efectivamente va a haber alguna pregunta. Yo sí, en esto último que mencionaba Esther, ¿no? Y quería retomar también algo que ponía de relieve ayer Concha en el estudio y que yo creo que guarda relación con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Vamos a ver, en relación a lo que ahora decía Esther, esto último que ella estaba mencionando, creo que responde a aquello del artículo 9.2 de la Constitución, que dice que es que el Estado tiene también obligación de remover obstáculos, es decir, no solo de cumplir con el precepto constitucional de que todas, todos, todes somos iguales ante la ley y no puede haber ningún tipo de discriminación, que esa es una parte por la que hay que velar y que hay que cumplir, sino también cumplir con el artículo 9.2, que es el que dice que habrá que remover todos aquellos obstáculos que siguen impidiendo que de manera efectiva y en la práctica, en nuestra cotidianidad y en nuestro mundo del día a día, esos obstáculos sigan estando. Ahí es donde se entiende que las administraciones públicas están obligadas a habilitar toda aquella legislación y planes de actuación, como las estrategias que mencionaba Esther, entre otras, para que eso sea real. Y en colación a eso también creo que Esther mencionó otra cosa, yo te lo pesqué así, Esther, de lo que tú dijiste, que fue la cuestión de la financiación para poder desarrollar las normas, porque es que esa es otra. Lo que pongamos sobre el papel o digamos que se van a hacer como políticas, si no dispone de una financiación, eso no se lleva a cabo, ¿no? Entonces, si tenemos leyes o llegamos a tener estrategias y no tenemos presupuesto, pues nos quedamos como un poco en las mismas, ¿no? O sea, que son tres patas ahí fundamentales. Y en relación a lo que decía que me evocaba que me venía a la mente, ¿no? De lo que planteó Concha ayer, es que Concha nos recordaba cómo algo como el mero ocultamiento que muchas veces hacemos de nuestras orientaciones o identidades en el ámbito laboral, cómo eso en sí es una discriminación de carácter estructural, ¿no? Porque esto que ella nos decía, ¿no? Sí me visibilizo, no me visibilizo, recordando que a veces cuando tiene que ver con nuestra expresión de género ya es visible y muchas veces cuando tiene que ver con la identidad de género también es visible, no se puede ocultar, ¿no? Pero bueno,
el dar ese paso o no dar ese paso, el famoso salir del armario o no salir del armario, que nos decía Concha ayer, hay muchas personas que han salido del armario en sus entornos familiares o sociales, pero no lo hacen en el entorno laboral porque entienden que pueden sufrir unas consecuencias, ¿no? Y ella ahí nos decía que había como una evaluación de riesgos, ¿no? Es decir, si salgo o no salgo, hago evaluación de riesgos. Si veo que hay un espacio de confianza, que hay un ámbito, que mi entorno laboral no me va a pasar ningún coste por eso, pues yo puedo manifestar abiertamente quién soy y cómo soy, ¿no? Y cuál es mi identidad o mi orientación. Pero muchas otras veces nos sentimos como que tenemos que controlar la información que damos o no damos, lo que se sabe o no se sabe de nuestra propia identidad, de nuestra propia orientación, por los costes que eso va a tener y que son reales, ¿no? Que se va a transformar en que no me renueven un contrato, que se va a transformar en que no me promocionen, que se va a transformar que tenga que someterme a insultos, bromas, chascarrillos por detrás, como nos mencionaba Ignacio, ¿no? Y entonces eso nos lleva al ocultamiento. ¿Y cómo ese ocultamiento, que curiosamente a veces pensamos, bueno, no, es decisión mía que yo decido no salir del armario o sí salir, y no, es una discriminación estructural, ¿no? Y porque es una discriminación estructural, pues está esta obligación de los poderes públicos de intervenir y de actuar y de disponer de todo aquello que permita la transformación, porque es que no hay como muchas cosas que transformar, que era por lo que les preguntaba yo también por lo de la sinergia. No sé si alguien del público va a querer formular alguna pregunta, que estamos ahora en el espacio para ello. De momento, a mí no me ha llegado ninguna pregunta, entonces si ustedes quieren comentar alguna cosa más y entonces después ya vamos cerrando, que ya estamos en hora. ¿Alguna cosa más que quisieran ustedes comentar o plantear? Esther, Pues yo aprovechar, nada, muy rápido. Yo creo que es que todas las preguntas que tenían las personas que nos están viendo las hizo Agonella al principio y les dejó sin preguntas que hacer. Bueno, quería aprovechar con lo de la sinergia, con lo de la sinergia, porque comentaba el compañero eso de cuando todo esto pase bueno, y volvamos a la nueva normalidad, lo de poner en valor, decía Donay, poner en valor qué es lo que está ocurriendo. Y esto, y vamos, y totalmente de acuerdo, el dialogar, el negociar, incluso el discutir, pero para poder construir es muy importante. Las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales, la ciudadanía en general, por supuesto, las diferentes administraciones, debemos compartir, y creo que lo hacemos, esa necesidad de promover la igualdad de trato y de oportunidades, en este caso más específico en el empleo, pero en cualquier ámbito de la vida, pues para responder a las necesidades que tienen las personas. Y creo que podemos ser y debemos ser herramientas para transformar la sociedad. Y como decía, pues discutiendo, negociando, estableciendo planes de igualdad, poniendo en marcha protocolos de actuación y permitiendo al fin y al cabo que esto pueda ser una realidad y hablando coloquialmente, pues pasar más de las palabras a los hechos y como normalmente digo, y es porque me lo creo, al final tenemos que intentar ser útiles para la sociedad, para transformar la sociedad, para que ésta sea pues un poquito más justa, más igualitaria y más demócrata, por tanto. A ver, era eso el pisquitín Pues, que quería aportar. tomando Gracias. la palabra de Esther, si me permiten, pues invito a las organizaciones sindicales y a cualesquiera otras que, bueno, pues que asistan, que comparezcan ante la Inspección de Trabajo para poner en conocimiento aquellas situaciones que se puedan estar creando en empresas y que precisamente por el miedo a ponerlas de manifiesto por los propios afectados o denunciarlas, pasan desapercibidas. A mí, yo soy enormemente reservado o cauteloso a la hora de examinar los datos que en esta materia tenemos porque no hemos recibido ni una sola denuncia en la Inspección de Trabajo, por lo menos desde los últimos 10 años, en razón o por materia de orientación sexual. Y no me creo que eso no esté ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, desde aquí yo lanzaría un mensaje positivo de confianza y de colaboración en nuestra institución.
vamos a ver, tenemos no solo el cometido de vigilarlo, sino además el origen de la queja sería absolutamente confidencial. Van a ser tratados por personas absolutamente formadas y sensibilizadas. La unidad de igualdad está integrada, ya digo, por funcionarias enormemente capaces y solventes. Y en tercer lugar, como decía Esther, para avanzar tenemos que expulsar del escenario aquellos elementos que no solo no aportan, sino que pueden estar lastrando hasta crear una vuelta atrás, como decía antes Aunei. Entonces, vamos a ver, nadie disfruta sancionando, pero ante este tipo de atentados, los poderes públicos no pueden permanecer impasibles y deben desplegar todas sus herramientas, ¿no? Y lo que necesitamos es que se acuda a nosotros, tanto como para llevar a cabo una inspección como para asesorar. No olvidemos que la Inspección de Trabajo también es un organismo público que dispensa o proporciona asesoramiento sobre la normativa en vigor y los instrumentos legales para hacer efectivos los derechos a cualquier trabajador que se desplace a la sede. Por lo tanto, desde aquí, invitar a esa participación, confiar en la institución y ayúdennos para que podamos ayudarles. Gracias, José. Agoney, ¿quieres comentar algo más antes de cerrar la mesa? Yo simplemente decirles bueno, que ha sido una tarde muy interesante. Acercarnos a la inspección y a los sindicatos no solamente es algo interesante, sino necesario. Y simplemente decirles que disculpen por ser tan insistente. Hay muchísimos sitios donde la norma no puede llegar. Hay entornos donde la norma no llega. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, pero luego también hablamos de círculos empresariales, hablamos de muchísimos espacios donde la única solución ante una norma que no llega es la educación social, es el crear de manera conjunta todas las personas que podamos crear un espacio pues amigable para todas aquellas personas que en libertad han decidido amar a quien quieren y ya está, o sea, y que no hay más, ¿no? Entonces les pido a todas aquellas personas que nos ven, que nos verán si esto se graba y que simplemente estamos aquí hoy, hagamos un esfuerzo más allá de la norma en pequeños hábitos diarios de normalizar algo tan sencillo como el amor. Así que por mi parte, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy encantado de, como presidente de una organización, poder participar en algo que me ha tocado de primera mano vivir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, antes de cerrar, sí que ha entrado ahora una aportación que nos hace una de las personas participantes. Nos dice, comentar al hilo del 9.2 de la Constitución, que yo decía, ¿verdad?, que la Comunidad de Aragón promulgó en 2018 la Ley 4/2018 de 19 de abril de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Recordemos que también ahora mismo en el Parlamento de Canarias está en trámite parlamentario una nueva ley canaria. Ya teníamos una, pero esta modifica la anterior, también en términos de no discriminación e identidad de género. Vale, perdonen, disculpen, sigue leyendo, eso fue un paréntesis, ¿no? La compañera nos hablaba de esta ley de la Comunidad de Aragón, que en su artículo 27.3 dice: en las ofertas de empleo público realizadas por las administraciones públicas aragonesas se reservará un cupo no inferior al 1% de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales. Literal, lo puso entrecomillado, así exactamente como está redactado en esta ley, ¿no? De la Comunidad de Aragón. Que sea, y sigue diciendo la compañera, que sea traducido en la reserva de una plaza de auxiliar administrativo en una convocatoria que se publicó el 25 de enero. O sea, lo que nos indica la compañera es que además ya hay, ¿no? Ya se ha llevado a efecto, al menos en una ocasión, ¿no? Puesto que ya ha salido una convocatoria de empleo público que contemplaba la aplicación de este artículo de esta ley. Bueno, esto correlaciona con algo que sí señaló Esther, ¿verdad?, cuando estuvo interviniendo, que decía que sí que era una de las reivindicaciones que, en este caso, por parte de comisiones obreras sí apoyaban, porque saben que eso también es de las muchas cosas, o sea, de entre las cosas que se están cuestionando de si incluir o no incluir en estas leyes que tenemos pendientes de aprobar, esto, de, por ejemplo, de que para las personas trans se pudieran reservar ciertos cupos
bueno, que también eso crea controversia. Entonces aquí la compañera nos dice que sí que ya hay algunas leyes autonómicas que ya lo tienen aprobado y que ya incluso lo han llevado a efecto en alguna convocatoria pública. Para cerrar, sí que a mí me gustaría mencionar que en estos términos de negociación que estábamos hablando, y aunque ya sabemos que formal y legalmente agentes sociales son sindicatos y organizaciones empresariales, yo creo que en esta interlocución y diálogo social que hay que establecer en materia laboral específicamente, también hay creo que tienen que tener un espacio reservado los colectivos LGTBI, ¿verdad? Porque sabemos que todo el trabajo que hasta ahora todo lo que se ha conquistado por la lucha organizada de la comunidad LGTBI y como ahora tanto los colectivos LGTBI como los colectivos trans están más que nunca haciendo incidencia política para que realmente se dé un salto, ¿no? El salto que tenemos que dar en estos momentos y que, bueno, creo que es una lucha que está ahí y que no va a retroceder. Yo creo que por muchas reacciones contrarias que está habiendo, ya, bueno, en el caso de las personas trans lo dicen clarísimamente, no nos vamos a callar. Y yo creo que en general la comunidad LGTBI no nos vamos a callar ni vamos a dejar de reivindicar la efectividad en los derechos, no solo el reconocimiento en las leyes, sino la efectividad de los derechos en el día a día, ¿no? Que como siempre decimos, si no son para todas, todes y todos, no son derechos, sino son privilegios. Entonces, bueno. Con esto sí cerrar la mesa y recordarles a todas las personas participantes, porque ya estamos, nos hemos pasado como unos 10 minutitos de la hora de finalización, que mañana no tenemos sesión de la jornada, la siguiente será el jueves, pasado mañana, a las 5 de la tarde, como el resto de los días, y que lo que tendremos el jueves será una ponencia por parte de Óscar Muñoz, de REDI, Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGTBI en las Empresas, que va a abordar en su ponencia precisamente qué estrategias recomiendan desde la red para que las empresas puedan ponerlas en marcha y seguir avanzando en esta dirección. Y luego, en la segunda parte de la sesión del jueves, tendremos otra mesa redonda similar a la de hoy, pero si bien la de hoy abordaba la diversidad e inclusión LGTBI en el ámbito del empleo, en la del jueves se va a abordar la diversidad e inclusión LGTBI en el ámbito educativo y de la formación para el empleo, ¿no? En esto que Ignacio Pichardo nos hablaba hoy como paso previo, ¿no? Es decir, qué ocurre durante los itinerarios formativos y qué hay que contemplar, ¿no? Cuando las personas estamos formándonos para el empleo o cuando hemos quedado excluidas por estos motivos del empleo y son necesarios proyectos de apoyo para la inserción y para la mejora de la empleabilidad y para ampliar las oportunidades laborales. Entonces, ese va a ser el contenido de la sesión del jueves para el que les emplazamos. Recibirán también un enlace y recordarles una vez más que pueden visitar la página web de la jornada, que la ponencia, lo dije en la apertura, lo vuelvo a repetir, la ponencia de Concha Gabriel del estudio que expuso ayer ya está colgada en la página, ubicada dentro de la página, que en próximos días se irán ubicando. Desde luego, cuando las jornadas terminen, va a quedar a posteriori en la página web grabada todas las sesiones para quien estén interesadas, no hayan podido venir o hayan perdido alguna sesión. Y recordarles también que tienen en el perfil de cada ponente o cada participante en mesa redonda los enlaces de interés que nos han hecho llegar, que hay documentación muy interesante, hay vínculos muy interesantes y como les decía, que también iremos ubicando todos aquellos enlaces que nos hagan llegar ustedes. Y disculpen que lo que no les dije es que en la mesa, que creo que a mí es importante que sepan quiénes van a participar, aunque está en el programa, en la mesa del jueves van a estar Asay Pérez del proyecto Sauco, que es un proyecto específico de apoyo a la inserción de personas trans que están en situación de desempleo, y luego desde el ámbito educativo vamos a tener por la Consejería de Educación a María Jesús Guedes, que es la coordinadora del programa de Igualdad y Educación Afectivo-Sexual de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y por la Universidad de La Laguna vamos a tener a la directora de secretariado del vicerrectorado vicerrectorado de estudiantes
empleabilidad y campos de Guajara. ¿Vale? Entonces les emplazo porque creo que la sesión del jueves también va a ser interesante y también va a ayudar a crear estas sinergias de las que estamos hablando. Bueno, y ya pues sin más despedir la sesión de hoy y agradecerles tanto a las personas participantes en la mesa como a las personas que nos han acompañado en la interpretación de lengua de signos, tanto a Yurena como a Alejandro, muchísimas gracias. Y a todas las personas participantes como asistentes en la jornada, muchísimas gracias y hasta el jueves.